Pues bien, buenas noches a todos y todas. Un gusto que estén por acá sintonizándonos, un gusto que estén acá de nuevo compartiendo con nosotros y quiero agradecerles el hecho de que estén acá en sintonía con nosotros y quieran pues escucharnos y pasar un tiempo con nosotros. Muchas gracias y bienvenidos a su programa Ingeniería al Día de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para iniciar, pues quiero extenderles un saludo que manda pues nuestra decano, la ingeniera Anabela Córdoba y todo el equipo administrativo que nos acompaña y que nos apoya para que este programa y que todos los materiales que produce la facultad pues llegue a ustedes y pues poco a poco vamos creciendo, compartiendo información y pues principalmente aprendiendo algo nuevo. Hoy vamos a aprender algo bastante interesante y me gusta mucho el programa que vamos a tener el día de hoy. Además que tengo a dos invitados de lujo el día de hoy y voy a comenzar presentando damas primero y es a la licenciada Keila Guerrero, quien es licenciada en Química Biológica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una maestría en producción y uso de plantas medicinales, siempre en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Además que posee un posgrado en inmunohematología y banco de sangre. Actualmente, pues es jefa del banco de sangre del INCAN y adicionalmente, pues es profesora e investigadora en el departamento de citohistología de la Escuela de Química Biológica en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos. Licenciada Keila, un gusto y un placer. Gracias por estar acá. Muchas gracias, gracias Gabriel. Pues listo. Y pues bien, también tenemos al doctor Edward Guerrero. Él es licenciado en Ingeniería Química e Ingeniería Industrial. Yo solo compartí con él en Ingeniería Industrial. Yo en Química no tuve nada que ver con él, pero ya ahí en Industrial tiene ambas, pero adicional a eso es doctor en Ingeniería Química de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Y actualmente pues es investigador en la Unidad de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Escuela de Ingeniería Química, donde trabaja proyectos de tecnología de membranas, biopolímeros, plásticos y ciencia de los materiales, entre los proyectos de simbiosis industrial que se están realizando en la Facultad de Ingeniería. Edward, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches, gusto de saludarte por este medio. Sí, tanto tiempo de haber compartido en ingeniería industrial, gusto de saludarte. Gracias, gracias. Entonces, pues un gusto tenerlos acá y pues bien, sin más, vamos a comenzar con el tema. Hoy vamos a hablar de polímeros. Polímeros en una aplicación muy específica y especial como lo va a ser el banco de sangre. Pero antes de comenzar con el tema de polímeros como tal, quiero aclarar ese tema y como siempre trato de compartirles la etimología de algunas palabras. Polímeros, pues es una palabra compuesta en dos vías. Poli, que significa muchos, y meros, que son segmentos o partes. Entonces sería polimuchas y meros partes, como a ustedes les guste más. Ahora, hablar de polímeros como tal, en sí, el tema del material polímero, muy pocas veces lo tenemos en mente, a menos que las personas estén un poco más involucradas en el tema de ingeniería o de materiales, pero es mucho más común que cualquiera nos diga la palabra plásticos, ¿ok? Entonces, un polímero, normalmente por su composición y las características del material, pues básicamente está representado por los plásticos. Así es que ahí ya para todos es bastante común el uso de un plástico. La producción de plásticos también es una aplicación industrial bastante económica y eso hace que algunas veces despreciemos un poco el tema plástico y el término plástico comienza a ser también de alguna forma, pues en algún momento sinónimo de algo que es extremadamente barato y eventualmente inútil, lo cual pues no siempre es así. Los polímeros como tal, pues tienen aplicaciones en algunos casos muy específicas y muy especiales, como las que vamos a ver hoy, que tienen que ver con el área, pues principalmente de salud, y es en el área pues un banco de sangre, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar de polímeros y su aplicación en un banco de sangre. Y aquí pues voy a hacer ya uso de nuestros dos invitados que tenemos el día de hoy y a invitarlos a compartirnos un poco y para hablar de polímeros, hablemos ya de un polímero biocompatible, porque estamos hablando que es una aplicación que tiene que ver con la salud, entonces ya tiene que ver con vida. Entonces ya es meternos un plástico, por así decirlo de alguna manera, en pues un proceso de sanación, en un proceso que estemos viviendo. Cuéntame, ¿qué es un polímero biocompatible?
Cuando, como bien tú lo mencionaste, cuando hablamos de de un polímero, estamos hablando de una cadena o muchas repeticiones de un compuesto y se forma una cadena polimérica. Pero comúnmente pues se conoce un polímero como plástico, pero plástico sí se diferencia de un polímero porque el plástico se utiliza ya con aditivos especiales para que se procese y se pueda utilizar en una forma en específico. Por ejemplo, los platos desechables son polímeros, pero tienen aditivos y ya esos aditivos lo convierten a plástico. Estos plásticos pueden ser utilizados de diferente manera, como por ejemplo cucharas, platos, o pueden ser utilizados en procesos de dispositivos médicos. Y dispositivos médicos hay jeringas, bolsas para sangre, filtros, catéteres. Entonces tenemos gran diversidad de lo que es el uso del polímero, pero Incluso las agujas, ¿cierto, Edward? Para mí fue bastante impresionante. Cuando mi nene nació, te cuento esa experiencia con mi esposa, pues le iban a poner el suero, pero no le daban la venda y mi mamá, pues que estábamos ahí, le dicen, señor, tenga cuidado, ¿no? O sea, pues, ¿cómo está metiendo usted la aguja? No, es que mire, es plástico. Y la dobló. Entonces fue para mí bastante impresionante ver que una aguja, ¿verdad? Intravenosa, pues me la presentan como, no, mire, es plástico y se dobla. Igual tenía más el estrés porque iban a hacer el nene, pero nota esa aplicación. sí, y ahora existen diferentes tipos de polímeros deformables que tienen características termoplásticas y elastoméricas. Entonces ahí está la aguja porque tiene que ser flexible y tiene que tener la dureza tal para que pueda entrar sobre la piel y pueda agarrar justamente la vena. Entonces todos esos tipos de avances tecnológicos que tiene en la ciencia de materiales, específicamente en polímeros, es que volvemos a tener la estructura de estos materiales que son útiles para utilizarse en dispositivos médicos. Y cuando hablamos de polímeros biocompatibles, tenemos que hablar de varias cosas. Y la primera es de que el material debe ser inerte a estar en contacto con material biológico. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo coloco esa aguja que tú dices y la meto a la vena y tiene una reacción química en el cuerpo? Ya no es biocompatible. Entonces, la biocompatibilidad se refiere a que este material que está en contacto dentro de un material biológico, o sea, dentro de nosotros o fuera de él, es inerte. Por lo tanto, estas características son las que se utilizan en productos médicos. Mira, excelente el tema que acabas de decir con la explicación de biocompatible, es decir, que se lleva bien con este elemento que tiene vida. Y Keila, pues ahí nos podrá ampliar un poco que llevan su práctica sacándose sangre entre ellos mismos, pero este tipo de expresiones que hacen, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la tienes que dejar mucho tiempo? Y excelente esta aplicación que nos dice Eduard que tiene que ser inerte porque imagínate que vas a pasar no sé si tiene un horario mínimo o qué, pero digamos que va a pasar 8 horas metido en una vena, algo que normalmente es metal, pero ahora es un polímero, ¿verdad? Es correcto, Gabriel. Nosotros en Banco de Sangre utilizamos, como lo dijo Edward, plásticos, las bolsas plásticas, los que han donado sangre, saben que al momento de donar se llena una bolsa plástica que realmente no está dentro, como tú dices, no se va a mantener dentro del donante, pero sí va a estar almacenada en distintas temperaturas e incluso a congelación de menos 20 grados. Y esos cambios de temperatura también no deben de permitir que haya una interacción entre el material que estamos obteniendo, en este caso la sangre, con el material de la bolsa, que es un polímero. Y Aquí me lleva estamos a una almacenando siguiente. Aquí me lleva a incluso una hasta en siguiente un pregunta. año. Ok, interesante, porque mira, te iba a preguntar, ¿qué aplicaciones tiene un plástico en el banco de sangre? Y ahorita que mencionas, por ejemplo, esta bolsa plástica, pues me recuerdas a un evento un tanto desafortunado para mí, pero la verdad es que también de mucho aprendizaje, que es una vez que estuvo hospitalizado mi papá.
y nos solicitaron donantes de sangre. Entonces, varios amigos míos llegaron y nos dieron esta bolsita, ¿verdad? Que teníamos que llenarla. A casi todos nos pidieron una. Y tenía un amigo que un desconocido que estaba adelante se estaba quejando porque le dieron dos, porque todos llevan una y a él le habían dado dos. Y a otro mi compañero que había llegado por mi papá, le dice, lo señalan a él y le dice, a él le dimos tres y no está alegando nada. Y el asunto llegábamos varios porque sí me habían dicho, mire, usted tiene que llevar sangre, no importa si eso no es la de su papá, o sea, lo que requerimos es que tenga una cantidad de 5 donantes y nos permita entonces, digamos, reabastecer el banco de sangre. Entonces, por esa razón, el tipo de sangre que tenía este compañero, de él se iban a extraer tres bolsitas, ¿verdad? Tuve un amigo que era muy rara su sangre, de él ni siquiera le aceptaron porque le dijeron, mire, la suya es tan extraña que mantenemos y tenemos ahorita de más. Pero ¿qué otras aplicaciones tiene? Así como esa bolsita, por ejemplo, que era especial y va a almacenar hasta por un año Sí, sangre. ¿Qué otras sí. aplicaciones tiene un plástico en un banco de sangre? Tenemos el plástico de la bolsa en sí, la que es la bolsa Ujú. recolectora, realmente es una bolsa recolectora, una bolsa madre que se divide en el proceso postdonación en diferentes componentes y por eso ustedes podrían observar 1, 2, 3 o 4 bolsas hijas vacías, pero si te recuerdas, la bolsa solo se llenó una vez, solo una bolsa llenaron y esa se fragmenta. Por eso decimos que puedes ayudar hasta salvar hasta 4 vidas, dependiendo de la fragmentación de la bolsa madre, por decirlo así, en el Ujú. momento de procesamiento. También utilizamos el plástico para los equipos de transfusión. La bolsa, al momento de Ujú. transfundirle la sangre al paciente, tiene que utilizarse un equipo especial de transfusión que también está hecho de plástico, de un plástico especial. Los tubos para sacar sangre, para almacenar las muestras, para procesar las pruebas serológicas o las pruebas que se le hace al paciente de VIH, sífilis, hepatitis y todas las pruebas que tenemos que hacerle también están almacenadas en tubos plásticos y se almacenan muestras durante muchos años también para en algún momento hay que reanalizar esa muestra, tiene que estar preservada mucho tiempo, el más largo tiempo posible para poderse analizar y que no varía a lo largo del tiempo de almacenaje. Entonces, el uso de plásticos en el banco de sangre realmente es indispensable. Y estábamos hablando hoy en la tarde Ujú. justamente con la licenciada acerca de otro tipo de dispositivos de filtros que realmente utilizan en banco de sangre para eliminar células T, linfocitos T. Y ahí en ese caso sí debe de haber interacción del polímero o del plástico con este tipo de células para ser eliminadas. Entonces, ahí viendo la tercera pregunta que estás colocando ahí, ¿qué características debe de tener la bolsa que contenga sangre? No solo la bolsa, sino en sí los materiales poliméricos que se utilizan dentro del banco de sangre dependen de la aplicación. Y en este caso, volviendo al filtro de células T, pues es una membrana especial que debido a las interacciones que tiene con este tipo de células, las elimina. Pero, ¿por qué es importante eliminarlas? La licenciada les puede explicar eso. Sí, es muy importante aclarar qué son las células T. Las células T son parte de nuestro sistema inmune de defensa del donante, Ujú. pero esas células a la persona que va a recibir esa sangre no le hacen bien, es más, la atacan, entonces tenemos que removerla. Y el uso de estos filtros, que se les conoce como filtros leucorreductores, porque quitamos los leucocitos, que son los glóbulos blancos, nos ayuda a tener un producto más puro y que nuestros pacientes que son inmunosupresos, que están, en este caso que yo trabajo, pacientes con cáncer que tienen quimioterapia, radioterapia, sus defensas están muy bajas, no tengan una reacción adversa a esos linfocitos que provienen de un donante sano, vigoroso, que el sistema inmune sí está activo, pero en el paciente que está inmunosupreso no nos sirve y nos crea reacciones adversas a la transfusión. Por eso hay que removerlos utilizando estos filtros que también están hechos de un polímero. Y, Entonces, como dice el ingeniero, todo depende qué vamos a hacer. ¿Queremos preservar? ¿Queremos eliminar?
a qué paciente va dirigida la sangre, qué tipo de componente vamos a utilizar, es lo que necesitamos en el banco de sangre. Sí. Y otra característica que tienen ese tipo de materiales, por ejemplo, hablemos de la bolsa de sangre. Como bien lo mencionaba Keila, tiene que resistir cambios abruptos de temperatura. Y ahí nos vamos ya a la composición química y estructural de la bolsa. Entonces ya nos metemos a cosas de ciencia de los materiales, cómo está conformado la bolsa plástica y las características que debe de tener. La primordial que dijimos, que sea biocompatible. Pero ahora tenemos que hacer que esa bolsa sea impermeable. ¿Impermeable a qué? A agua y al oxígeno, porque si tenemos una bolsa de sangre y tiene hierro, el hierro en presencia de oxígeno se oxida. ¿Y qué le pasa a la sangre si el hierro se oxida? Pues cambia su composición Su química. conformación. Entonces tenemos cambio en la hemoglobina de la sangre. Entonces, cuando vemos que la bolsa debe de ser específicamente impermeable a oxígeno o agua, el material, la química del material influencia. Entonces, generalmente lo que tenemos ahí son bolsas de polietileno de alta densidad. ¿Y por qué debe de ser de alta densidad? Porque eso me indica de que la cadena polimérica es bastante grande y cuando hablamos de cadena polimérica es la longitud de esta repetición de cadenas. Entonces, mientras más larga sea, si hablamos de polietileno de alta densidad, es de que tiene la densidad, la compactación de ese material es más grande. Entonces, por donde puede pasar el oxígeno en el agua es menor y hace que sea impermeable. Aparte, sé que ahí, perdón, Edward, sé que ahí, digamos, pues obviamente el término lo tiene, pero digamos para que alguien más que viene de otra rama me pueda comprender qué es un polímero de alta densidad, con qué lo podríamos comparar en otro tipo de aplicaciones. O sea, por ejemplo, es el que está en la tubería de PVC, es el que está en un tinaco, o es el que está en un mueble. ¿A qué nos referimos con un polímero de alta densidad? Sí, cuando hablamos de un polímero de alta densidad es de que sea, bueno, si lo transfiero a propiedades mecánicas, que sea duro, por ejemplo. Pero en este caso no puede ser tan duro porque las propiedades de la sangre no admiten que sea un polímero duro. Pero hablamos de densidad, como densidad es masa partido volumen, es la cantidad de masa que hay en una unidad de volumen establecido. Pero cuando la gente lo ve, por ejemplo, aquí yo tengo este pachón plástico. Entonces, este puede ser de alta densidad, pero todavía lo puedo apachar. Entonces, no es tan rígido. Entonces, las propiedades mecánicas sí están relacionadas a la densidad, pero si ustedes tienen un material muy rígido, quiere decir que la densidad de ese material es muy alta. Entonces, a medida que aumenta la dureza de ese material, es más alta la densidad polimérica. Pero volvemos a las características de banco de sangre. Las bolsas necesitan ser guardadas en espacios confinados de refrigeración y necesitan tener un espacio determinado, entonces no pueden ser rígidas porque ocupan mucho espacio. Entonces nos vamos a las propiedades de las bolsas que son de alta densidad, no pueden ser de baja densidad porque si no permean, entonces ya el material ya caduca en menos tiempo. Entonces, por eso es bien importante que veamos de qué está hecho el dispositivo médico, en este caso son las bolsas, pero hay otros dispositivos médicos que están hechos de otros materiales, por ejemplo, de polipropileno, que algunas jeringas son de polipropileno, ¿verdad? Entonces, en esas se puede inyectar ciertos compuestos químicos, porque antes las jeringas eran de vidrio. Entonces, vemos de que se ha pasado de vidrio a plástico, pero no todos los componentes se pueden utilizar. Por ejemplo, depende que yo estoy inyectando el tipo de material que yo voy a utilizar para la jeringa. Y es bien importante eso, ¿verdad? Porque si no vamos a tener reacciones o va a haber interacción de lo que yo esté echando con el material. Y sí, eso la es... última vez que yo recuerdo importante. La última vez que recuerdo una jeringa de vidrio, creo que me iban a sacar una muela y la anestesia fue como una de estas bastante interesante que, digamos, obviamente es un material que no puedes andar llevando de un lugar a otro con tanta facilidad como lo permite hacer, en este caso, pues un polímero. Ahora, y también una cosa muy importante es que
en aquel entonces eran reusables. Ahora todo tiene que ser descartable por la seguridad de las personas que lo están utilizando y garantizar que es solo de un uso ese material y nada más. En cambio, cuando eran de vidrio, no sabíamos si estaba limpia o no, si se había esterilizado. Entonces, eso también es muy Si había importante. pasado por el autoclave como debe ser o no. O Perfecto. servía el autoclave o no servía. No sabemos, ¿verdad? Sí, era muy... Realmente, cómo hemos llegado como humanidad hasta esta fecha es algo increíble en realidad, ¿verdad? Porque ha habido tanta cosa que hemos estado expuestos. Y pues bien, me llama mucho la atención ahora que ustedes mencionan esta parte de los polímeros, porque, digamos, el almacenamiento, ya con el almacenamiento estamos hablando de que hay otras condiciones ya no estamos hablando únicamente de que la bolsa no solo sea permeable, ciertas características que ya acaban de mencionar. Ahora si yo la voy a guardar en, qué sé yo, hasta -20, creo que me decía que en un momento que se va a guardar la sangre. Las condiciones ambientales en ese momento, cuando ya estamos en refrigeración, volúmenes que bajan y todo lo demás, tiene que pues coincidir con las características que seguirá presentando este polímero. Sí, así es. Por ejemplo, si nosotros tenemos un polímero que sufre cambios a temperaturas bajas y luego la pasamos a temperatura ambiente, esos cambios de temperatura pueden hacer de que la bolsa de banco que se utiliza en banco de sangre sufra cambios estructurales y me puedan afectar la vida útil de la sangre. Y esto es bien importante que se tome en cuenta a la hora de elegir qué material yo voy a utilizar, porque los materiales poliméricos son sensitivos a la temperatura, dependiendo de que estén hechos, ¿verdad? Químicamente, porque hay termoestables, que esos no cambian con la temperatura, pero las características químicas no son las que queremos en banco de sangre. Entonces, tenemos que tener uno que tenga una estabilidad termal a través de esos cambios de temperatura y que le confieran, porque eso -20 es para la sangre, no es para el material. Entonces, esa temperatura se debe a que el material contenido en las bolsas tiene que estar a esa temperatura para conservarse. Entonces, cuando tenemos que utilizar un material polimérico, o por ejemplo, si alguien quiere diseñar una bolsa biodegradable para eso, generalmente tiene que tomar eso en cuenta, porque esos cambios de temperatura me van a influenciar la bolsa. Y no solo la bolsa, también si yo utilizo un suero, si el suero está frío, está caliente, si está en temperatura ambiente, eso me va a influenciar. Entonces, por eso también dicen no tomar agua caliente en un vaso plástico, y es verdad, no se debe de hacer. Entonces es la misma recomendación para todos los dispositivos médicos, que esos cambios de temperatura afectan las propiedades de los polímeros y me afectan en la aplicación. Ahora, en el caso de los polímeros, ahora que mencionas el tema de agua caliente, sí quiero aclararle a las personas que digan, ¿y entonces qué hago con los biberones? ¿Qué hago con la pacha? Verifiquen que sea libre de bisfenol, ese es el tema, ¿verdad? O sea, cuando ustedes compran pues el biberón que diga bisfenol free, y entonces tendrán la confianza de que pueden echar entonces la leche caliente o con una temperatura mayor a lo que dice en este momento Edward, ¿verdad? Por si a alguien ahorita se le están poniendo los pelos de punta. Sí, y hablando de las temperaturas, solo para ampliar esta información, en el banco de sangre nosotros manejamos diferentes grados de temperatura dependiendo del componente que estamos obteniendo. Porque podemos obtener eritrocitos o podemos obtener plasma fresco congelado o plaquetas, y cada uno de estos componentes se almacenan en diferentes condiciones de almacenamiento. Por ejemplo, los eritrocitos se almacenan de 2 a 8 grados, el plasma fresco congelado, como lo indica el nombre, se congela a -20 y las plaquetas se almacenan de 22 a 25 grados. Esos cambios de temperatura y esas condiciones especiales de almacenamiento, tenemos que nosotros como gerentes del banco de sangre verificar que los productos que estamos utilizando garanticen que la materia prima, en este caso el eritrocito, los plasmas o las plaquetas, estén viables al momento de ser transfundidas y que no sufran ningún cambio durante su almacenamiento, ya sea refrigerando, congelando o a temperatura ambiente, como normalmente lo decimos.
Y cuando están congelados, los tenemos Ahora, que descongelar para poderlos transfundir, ¿verdad? Y no tiene que ok, variar el producto. ahora que mencionas, perdón ya para que sigas ahí en esa misma línea, ya de que mencionas tres productos, mencionaste tres productos que tienen. 3 productos Quisiera, mencioné y hay un cuarto que es el crioprecipitado que se deriva del plasma fresco congelado. Entonces, realmente son entonces 4, pero 2 quisiera almacenados congelados. quisiera que sigas en esa misma línea y ahí también que nos apoye luego Eduard y nos expliques qué es y cuál es la importancia de un banco de sangre. Ya hemos hablado del producto como tal, ya hemos hablado pues el material por el lado de ingeniería, pero ya que estamos en este tren de ideas, me gustaría entender un poco más, ya que hablamos de la aplicación en un banco de sangre, qué es realmente ese lado de banco. Pues que no tiene nada que ver con banca, no quiere decir que yo pongo sangre y va a ganar intereses, no, 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 hay algo que tiene que usarse y la materia prima, mencionó que eso es sangre y salen 4 productos, o sea que es un área de producción. Es Pero correcto. ¿qué es en realidad y cuál es la importancia de tener un banco de sangre, Keila? Un banco de sangre es una subdivisión del área hospitalaria que se encarga de la recolección de sangre, de la atención al donante, el procesamiento de esa sangre obtenida, su fraccionamiento, almacenamiento, todos los procesos de compatibilidad, todos los procesos de la realización de las pruebas serológicas, como les dije, pruebas de VIH, sífilis, hepatitis, Chagas, HTLV, esas son las pruebas que son obligatorias y también se encarga de tener el banco, como su nombre lo indica, un stock disponible de sangre para cuando un paciente requiera sangre de emergencia, un accidentado, una madre que está dando a luz y tiene un shock por desangramiento, esté disponible la sangre para ese paciente y el objetivo final es la terapéutica, ¿verdad? Salvar vidas en cualquier hospital y en cualquier momento para cualquier paciente que así lo requiera y en cualquiera de los componentes solicitados, eritrocitos, plasma, crioprecipitados y plaquetas. Y cada uno de estos componentes se utiliza específicamente para distintas patologías que sufren los pacientes. No se da cualquier componente a cualquier, y eso también es una función del banco de sangre, racionalizar los productos para que el paciente reciba el tratamiento correcto y la supervisión del mismo, ¿verdad? Verificar que el paciente no haya tenido reacciones posttransfusionales para garantizar la terapéutica eficaz. Eso es lo que hacemos. Todo el proceso previo para que esté disponible una bolsa de sangre, que una bolsa de sangre puede ser la vida o la muerte en un paciente en un estado crítico. Y en nuestros pacientes con cáncer, tenemos un uso muy continuo de sangre debido a que al procesar o al paciente administrarle quimioterapia y radioterapia, dentro de los efectos adversos está la eliminación de los eritrocitos y la disminución de la producción de plaquetas. Entonces, se disminuyen los niveles de eritrocitos y plaquetas, nuestros pacientes empiezan con anemia, empiezan a tener signos de anemia, de falta de oxígeno, y para poder seguir los procesos de quimioterapia y radioterapia tenemos que nivelarlos, llevarlos a un nivel adecuado de sangre para que puedan seguir. Entonces, estos pacientes dentro de la terapéutica, que es quimioterapia y radioterapia, está también las transfusiones continuas para que sea un tratamiento eficaz. De lo contrario, pues realmente no se puede someter a los pacientes a esos tratamientos. Si el paciente no está nivelado, no lo podemos someter. Ok. Eduard, ¿has donado sangre? No, todavía no. Hubo una vez que hubo una vez que quise donar, pero estaba bajo de hemoglobina y no me dejaron. Okay. Y eso es bien importante. Hay requisitos mínimos que tiene que tener una persona. ¿Tienes guardada sangre? O sea, ¿no has ido a depositar tampoco sangre para cualquier eventualidad? No, porque si no llego a la hemoglobina adecuada, no puedo donar. Entonces, no, pero eso no era para donación, sino para ti mismo. Y esa quisiera preguntarle, pues también ¿qué pasa con esa otra versión de banco de sangre en la que, por ejemplo, podríamos ir con Eduard y decir, mire, quiero guardar 1 mililitro por si algún día tengo necesidad? Bueno, sí se puede, pero tenemos que tener el detalle de que la sangre solo dura almacenada 35 días, entonces no la podemos almacenar una eternidad.
Los eritrocitos se mueren a los 35 días y ese es uno de los problemas grandes que tenemos de desabastecimiento de sangre en los bancos de sangre, porque no podemos hacer colectas con 1000 personas y pensar que esas 1000 unidades nos van a durar mucho tiempo, ¿no? Las 1000 unidades van a durar 35 días, todas las unidades, y por eso es muy importante el asistir continuamente a las campañas de donación o a los llamados para donación, porque la sangre dura 35 días nada más en almacenamiento. Los eritrocitos, el plasma fresco congelado sí dura un año, y muy importante, las plaquetas solo duran 5 días. 5 días, entonces no llega la semana después de obtenerse. Por eso es muy importante cuando piden donantes para plaquetas, porque son 5 días nada más de almacenamiento que tenemos. Eso es interesante porque, digamos, en mi caso, no sé ni cuánto duraría entonces, o sea, la condición de mi sangre en particular siempre es de tener plaquetas muy por debajo de lo normal. O sea, creo que son como 150,000 unidades por algo o 150, no sé. 150,000 plaquetas por milímetro cúbico. Ajá. Ok, 150,000 plaquetas. Ok, ese es el mínimo. Yo me mantengo en El 130. mínimo en un paciente, en una persona normal, pero si yo quiero para donar, tiene que llegar a 200,000, al menos 200,000. Tiene que ser un poquito más para que sea una obtención que nos garantice que tiene las suficientes plaquetas que necesita nuestro paciente. Ok, y bueno, digamos, esa es una condición en la que en mi caso particular, por ejemplo, normalmente estoy en 130, 140. Pero así es mi sangre ya. O sea, así soy yo. Una vez me dieron vitamina K para que esto avanzara, creciera y demás, pero no, así es mi sangre. Tú así estás bien, tú te sientes bien y tu cuerpo está bien, ¿verdad? Sí, de hecho, cuando me extirparon vesícula, que soy extirpado vesicular, por poco y no me la iban a extirpar. Me dice, mire, fíjese que está muy bajo. Ah, así es mi sangre, no se preocupe, eso siempre está en el piso. Esté tranquilo. Y en efecto, pues todo se dio. Pero así como, digamos, una sangre en mi condición, que las plaquetas son bajas, no ignoro la razón, pero imagínate, entonces todavía tal vez hasta podrían durarse menos o algo en particular. Realmente si estás en ese nivel, no cumplirías con el criterio de aceptación de donantes, ¿verdad? No podríamos aceptarte porque para donar sangre no solo tenemos que cuidar al paciente, tenemos que cuidar a nuestro donante. Imagínate si tú tienes tus plaquetas en 130,000 y donas plaquetas, te voy a someter a un nivel demasiado bajo que podría peligrar incluso tu funcionalidad plaquetaria. Entonces tampoco podemos arriesgar al donante a que tenga un efecto adverso, ¿verdad? Tenemos que cuidar a los dos, a nuestro paciente y a nuestro donante. Y por lo tanto Sí, de hecho, no te podríamos aceptar en ese sentido. No, de hecho, la vez que te mencioné de este amigo que a él prácticamente le pidieron 3 bolsitas que eran como de medio litro, al vez le quitaron como 1,5 litros, tenía un sueño al final del día. Vamos a hablar del tema de qué es lo que debe sentir la persona y quitar un poco los miedos que a veces existen al donar sangre, porque en mi caso particular incluso no me aceptaron la sangre. O sea, no me aceptaron ser donante, pero fue justamente por ese pequeño detalle que no mencionas, que no estoy en los niveles óptimos como para que tu sangre sea materia prima útil. Llamémoslo como lo llamamos en ingeniería con Edward, materia prima útil o de buena calidad, por así decirlo, para este efecto, ¿verdad? Entonces, Edward mencionó que habían requisitos y entonces, ¿cuáles son los requisitos para donar sangre? Me gustaría conocer un poco, digamos, aparte de tener una buena sangre que sea útil, no como la mía. ¿Qué otro? Pues toda la sangre es útil, pero sí tenemos que cumplir con la normativa, pues, la normativa del Ministerio de Salud. Entonces, tenemos ciertos criterios que hay que cumplir. Primero, la edad tiene que ser mayor de edad, de 18 hasta 55 años de edad. Tener un nivel de hemoglobina y hematocrito mayor de 12.5 las mujeres y mayor de 13 los hombres, ¿verdad? Eso significa que mi donante no tiene anemia. Con respecto a las plaquetas, tener un valor mayor del tuyo. En este caso, tienen que tener de 200,000 plaquetas por milímetro cúbico a 450,000. Y con los glóbulos blancos, también les medimos los glóbulos blancos porque muchas veces el paciente, el donante en ese sentido, se siente bien, pero como ya te indiqué, los glóbulos blancos son un parámetro que nos dice si nuestro donante
muy probablemente ha sufrido o tiene en ese momento una infección. Y si están elevados, significa que ese ejército de defensa está activo. Por lo tanto, tampoco lo podemos aceptar. Aparte, al donante se le hace una serie de preguntas en una entrevista y se le toma una muestra de sangre para evaluar estos parámetros y si pasa, pues bienvenido. Vamos a un detalle también muy importante, el peso. Tiene que ser mayor de 110 libras, o sea, no puede ser muy, muy delgadito porque podríamos poner en riesgo la bulimia de nuestro paciente. Generalmente sucede mucho en las chicas que son delgaditas y no son tan altas, entonces tampoco las podemos poner en riesgo, quitándoles un volumen si su volumen inicial es muy bajo. Tenemos que Mira, cuidarlas. pues qué detalles más interesantes, porque de hecho yo creo que te voy a ir a dejar sangre no como donante, sino solo para que la estudien, porque te va a parecer muy bien. Primero, miren, este señor es un señor que tiene los plaquetas hasta el piso y los glóbulos rojos hasta el techo, porque Hasta normalmente arriba. tengo 6 punto y algo millones de no sé qué. O sea, de hecho, digamos, digamos el doctor de allá donde trabajo, que es Motores Inno en Guatemala, tenemos un doctor que está ahí siempre fijo. Ya le ha llamado mucho la atención mi sangre, precisamente, y me mandó a hacer ahí un par de estudios que es donde descubrimos este tema, que mi sangre es normalmente baja en plaquetas y solo ha conocido él conmigo 2 personas que tenemos 6.8, una cosa así, bastante alta, exagerada, y me dice, Sin aún ser así, patológico. Porque exactamente, también aún hay así, enfermedades de la sangre, enfermedades hematológicas que sí tienen los niveles de hemoglobina demasiado altos y ellos hay que removerles cierta cantidad de sangre cada 2 meses y más o ese era un menos detalle para que él no mencionó, aún saturarlos. así, exactamente, ahí me decía, aún así, su sangre no es que usted tenga una sangre espesa que sea un problema, así es su sangre. Usted y fulano, que es otro compañero que trabaja en INO, pues tenemos esa misma condición. Es una cosa bastante interesante. Así que te la dejar para que se pongan a jugar ahí en la escuela de ciencias Sí, a químicas veces sí nos y pasa. biológicas. Nos pasa con donantes que tienen la sangre muy espesa. Desconocemos el motivo de esto, pero al momento de filtrarla no pasa el filtro y la perdemos, porque si no pasa el filtro no termina el proceso de todo el proceso previo para obtener el producto eficaz. Y no pasa, no pasa. Es tan espesa y tan densa que no pasa, por lo tanto, pues esa unidad se vuelve una unidad no útil y hay que Ok. descartarla. Pues listo, Y ahí, pues te la llevaré para eso. Bienvenido. Mm. Ahí y estoy ahí, en el Para Nissan, que con mucho comiencen a gusto. jugar, al que sí se mantiene jugando, porque tiene investigación, ese es Edward. Él allá justamente dándote los mejores materiales. Él sí tiene ahí oportunidad también de jugar. sí, Ujú. ¿Cómo fue tu conexión para un banco de sangre, Edward? ¿Y por qué te llamó la atención cuando empezaste a ver biopolímeros como tal? sí, es que lo que pasa que los plásticos polímeros están envueltos en todos los procesos, aunque no estemos atentos en que los podemos ver en otras aplicaciones que no sean solo en nuestra casa. Entonces, yo también trabajé en una industria de dispositivos médicos, especialmente para la elaboración de catéteres para critical care o corazón abierto. Entonces, ahí empezó todo mi background o todos mis antecedentes de donde yo empecé a meterme a plásticos de ingeniería para dispositivos médicos. Y ahí mirábamos todo lo que era la ciencia de materiales alrededor de los plásticos y polímeros y hacíamos catéteres, miraba válvulas de corazón, sustitución de válvulas de corazón y era interesante ver cómo tanta química diferente de tantos polímeros se utilizaban para dispositivos médicos en distintas aplicaciones. Entonces, y no solo ahí, porque también para esterilizar esas bolsas de banco de sangre hay diferentes metodologías. Por ejemplo, volvemos otra vez al término de polietileno de alta densidad. Esas bolsas no se pueden esterilizar por métodos avanzados como E-beam, radiación gamma, porque le cambian la estructura molecular. Entonces, ¿qué utilizamos? ETO. Y ese tipo de esterilización tiene que venir especificada en el empaque.
Entonces, todas esas cosas se tienen que tomar en cuenta porque cambia la estructura, cambia. Entonces, nosotros como ingenieros tenemos que tomar en cuenta todos esos detalles que tenemos que ver a la hora de utilizar un plástico en las aplicaciones que necesitemos. Por ejemplo, un plástico de un carro no va a tener las mismas aplicaciones que un plástico para un dispositivo médico. Y también en dispositivos médicos tenemos polietileno, polipropileno, policarbonato, tenemos TPU, tenemos una cantidad de polímeros diferentes dependiendo qué vayamos a utilizar. Y así fue como yo me metí a lo que era dispositivos médicos, ver plásticos y ver todo lo que tenga que ver con este tipo de materiales en la salud. En salud. No, pues qué interesante. La verdad es que cuando comenzaste a hablar de todo este tema y la aplicación como tal, digamos, para mi lado, o sea, yo estudié ingeniería mecánica e ingeniería industrial. Y entonces, por el lado de mecánica, estamos muy acostumbrados al tema de ciencia de los materiales y a verlo pues como materia prima. No como ve que hay mi sangre como materia prima, sino como lo vemos del otro lado, en un auxiliar de muchos procesos y detalles. eh, Como es un pésimo conductor, entonces nos sirve como aislante, como también tiene otras propiedades que nos ayudan para temas de desgaste y demás, o sea, cambiar, digamos, un engrane que normalmente sea metal a algo que ahora sea de algún polímero especial y este tipo de cosas. El contacto es aceite, no sangre. Entonces, cuando ustedes me decían que tengo, pues ahora polímeros en la aplicación de un banco de sangre, realmente me llamó la atención muchísimo cuando nos organizamos para esta charla, porque me saca a mí totalmente de lo que yo estoy acostumbrado a ver. Y como estoy también en un taller de mecánica, ahora que dice Edward, pues no es lo mismo que se lo pongas a un carro, pues definitivamente también es una aplicación distinta donde para mí normalmente los encuentro en el filtro de combustible y tiene pues contacto con la gasolina y otras cosas, o con el líquido de frenos, pero no con sangre, no con algo tan vital, importante y especial como lo es la sangre. Y pensando en eso, pensando en que es un elemento bastante especial y único, pues, ¿por qué es importante donar sangre? Cuéntame. ¿Por qué se debe Esta donar pregunta sangre? es bien interesante porque donar sangre no solo nos ayuda a nosotros como donantes debido a que removemos células viejas que pueden ayudarle a alguien más y forzamos a nuestra médula ósea a crear células nuevas, ¿verdad? Básicamente estamos forzándolo, pero también como les dije anteriormente, la sangre no dura mucho tiempo, dura solo 35 días, los eritrocitos y las plaquetas solo 5. Entonces es muy importante donar sangre porque cualquier persona lo puede necesitar en cualquier momento, un amigo, un familiar, un desconocido. Incluso nosotros podemos salvar vidas de una madre que está dando a luz a un bebé y se está desangrando y esa madre es madre soltera de 5 niños, como es nuestra sociedad guatemalteca, y esos niños se pueden quedar huérfanos en la calle si esa madre se muere. Entonces, nuestra labor de vida, ¿verdad? Si vamos a dejar algo bueno en esta vida, puede alcanzar a muchas personas si nosotros así lo deseamos, ¿verdad? Salvar muchas vidas con nuestra sangre. Por eso es muy, muy importante. Los bancos de sangre se desabastecen, vemos cuánta violencia hay en nuestras calles, armas de fuego, personas que necesitan tratamientos, como les digo, quimioterapia, radioterapia, los niños con leucemia, pacientes que necesitan cirugías cardíacas. Todos ellos necesitan sangre porque las operaciones son de alto riesgo y si no se opera pueden morir. Entonces, podemos ayudar a muchas personas salvándoles la vida y pues incluso pues alcanzar a sus familias, ¿verdad? Que no se desintegren las familias. Y de hecho, en algún momento alguien me dijo que para uno de hombre, digamos en el caso de Edward y mi persona, es hasta sano donar
por lo menos una vez cada cierto tiempo y volver a producción de sangre. O sea, hay ciertos mitos también que quisiera que nos aclares y aprovechándote que tenemos acá en este espacio, donde normalmente si solo estuviera Edward estaríamos hablando del proceso como tal y de las propiedades mecánicas del asunto y todo lo demás, pero ya que te tenemos por ese lado, pues quisiera aprovechar y que limpiemos algunos mitos que existen sobre donar sangre. Por ejemplo, no porque luego se va a quedar bruto. Escuchamos muchas cosas, ¿verdad? Que no le quiten mucho, qué sé yo, todo lo que hemos Hemos, escuchado. Tú me a lo dirás qué largo peor es. de, sí, hemos escuchado Ujú, de todo. Dentro de los mitos más frecuentes es que vamos a engordar. Ese es un mito clásico. No, o sea, ujú, donar sangre no engorda. No hay por qué, no hay una razón lógica ni científica para poder asegurar eso. Puede que después de donar se vaya a comer mucho y lo que podría pasar es que el donante empiece a comer más de lo habitual para poder, entre comillas, compensar esa donación de sangre, pero eso no es necesario. ujú. Eso es totalmente innecesario. Entonces, dentro de del mito más común es que donar sangre va a engordar y eso no es cierto. Que los va a debilitar, tampoco es cierto. Podría pasar que se sienta algún bajón de presión porque el cuerpo realmente tiene una hemorragia, pero es una hemorragia controlada que está a cargo de un Ujú. personal de salud. ¿Verdad? Entonces, en los niveles de la presión pueden disminuir, los niveles de glucosa también podrían disminuir un poco, pero no es para alarmarse y no nos pasa a todos tampoco. Puede que a mí no me pase y a mi amiga sí, y es más grande y hace ejercicio y es más activa. Todos somos diferentes, pero no es Ujú. que nos vaya a debilitar. La única recomendación es que el día de la donación no haga ejercicio extremo. No se vaya al gimnasio a levantar Ujú. todas las libras de peso que está acostumbrado a hacer porque no está el volumen repuesto y también le puede salir un moretón porque está haciendo esfuerzo con la Entonces, vena que acaba de donar. Edward no va a poder ir a su entrenamiento de Functional el día que por fin done, ¿ok? El día Entonces ahí que te done, acuerdas, Edward. Sí, ahí te acuerdas que ese porque día no. o vas un día que no vas a entrenar pues, Sí, voy a ir un sacrificarás un día día, Edward. que voy a tener que sacrificar un día, porque también es bien importante saber que aquí en Guatemala hay sangre que es muy rara, podríamos decir que cómo cuesta conseguir, Ujú. y ahí la licenciada nos puede decir que también es bien importante que esas personas que tengan esa sangre, entre comillas, rara, puedan donar también, porque cómo cuesta conseguir y es la importancia de donar. Yo creo que Ujú. también ahí está y radica de que, por ejemplo, O positivo, yo creo que o A positivo es una sangre que se consigue fácilmente aquí en Guatemala, pero hablemos de una AB negativo. Entonces, todas esas personas son pocas por el tipo de genética que tal vez tengamos aquí en Guatemala, pero por eso es otra razón por la cual debemos de donar sangre y más las personas que tenemos esa sangre rara y que no es como rara en plaquetas, sino rara en grupo sanguíneo, ¿verdad? Ujú. Es Entonces, correcto. ¿y por qué debo donar sangre? Porque también puedo salvar, como ya lo dijeron, salvar vidas, pero salvar vidas porque son pocas las personas que tienen ese tipo de sangre. Entonces Ujú. hablamos también de segregación sanguínea, podríamos decirlo así, para Ujú. poder donar. Y yo creo que, Keila, te has topado con casos extremos de donación de sangre, ¿verdad? Que Que es... son bien difíciles. Hemos tenido Ujú. pacientes que necesitamos transfundirle 4 unidades de células, de eritrocitos, perdón, y no encontramos donantes. Entonces tenemos que ver cómo hacemos, buscamos, intercambiamos, buscamos en otros hospitales, llamamos en nuestro banco de donantes que nos lo autorizan para podernos llamar en una emergencia, hablamos con los médicos, todo lo posible para poder, pues, ver cómo salvamos esa vida. Y también hay condiciones muy especiales como son los recién nacidos. Los recién nacidos solo pueden recibir sangre O negativo. Así. Y tenemos que tener los donantes que son de ese tipo de sangre, pues son especialísimos para esos nuestros recién naciditos, ¿verdad? De muy bajo peso, que pesan bien poquito. Entonces son demasiado especiales y por eso los hace
aparte, no solo el grupo, sino donar sangre nos hace especiales a todos, ¿verdad? Yo Sí, también tenía un mito, pero que me lo resuelva aquí Keila, que duele donar sangre, eso, Duele el pinchón, eso es pero de ahí indudable, no. porque estamos rompiendo una capa de la piel y estamos Ujú. llegando a una vena. Todos los que hemos recibido un pinchoncito sabemos que pues es doloroso, pero no es un dolor extremo insoportable, es mucho más el beneficio que el dolor que se siente. O sea, durante la donación no se siente dolor, es el pinchón, el inicio, porque también usamos una aguja un poquito más gruesa de lo normal para que el flujo sea rápido y constante. Si usamos una aguja de un calibre muy delgado, pues va a ser lento, ¿no? Y es más probable que se coagule la sangre afuera del donante y ya no nos va a servir. Entonces tiene que ser en un tiempo racional, también midiendo el tiempo de donación para que nuestro donante no se descompense tan rápidamente, ¿verdad? No va a donar son 450 mililitros, no lo va a donar en 2 minutos, se nos va a descompensar y obviamente se nos va a desmayar, muy probablemente. Pero no duele, el proceso de donación no duele. El pinchón, no les voy a mentir, el pinchón duele un poco porque estamos rompiendo la piel y la estamos vena. rompiendo arteria, no es, Es la porque no vena, es que estamos estén sacando. rompiendo vena y estamos llegando y está la aguja puesta ahí mientras dona, pero el proceso tal cual no duele. Ni Ok, posdonación tampoco duele. gracias por la aclaración que yo tenía ese mito y ya fue resuelta la duda. Sí, sí. También nos preguntan mucho si pueden donar con tatuajes. Sí pueden donar con tatuajes, sí pueden donar con Ujú. piercing, con perforaciones, siempre que haya pasado un año de habérselo realizado, ¿verdad? Por el Y uso de ya la que, aguja. ujú, y ya que estás hablando de mitos y de situaciones, por ejemplo, como el tema del tatuaje, en la actualidad, ya un poco más de la coyuntura actual, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de COVID-19? Voy a comenzar primero hablando del tema de la vacuna. O sea, supongamos que hay una persona que sabemos que puede donarle a un familiar a algo muy especial, como acabamos de mencionar, y dice Edward del tema de sangres muy escasas, ¿verdad? Muy Correcto. raras, como decía él. Pero ¿qué pasa si mi familiar necesita, por alguna razón, pero a mí recientemente me vacunaron de COVID? Eh, Tú mencionabas que incluso pues, estos elementos T que mencionaba Edward en algún momento y que hay una aplicación muy especial para limpiarlo, porque si no podrías entrar como algo agresivo dentro del sistema de la otra persona. Ahora, alguien que está vacunado, que quisiéramos aclarar el tema también, aprovechando para tener esta difusión, que las vacunas que estamos recibiendo, pues no necesariamente es que tengamos, digamos, un virus como tal, que pues ha sido tratado para que pues lo pueda atacar naturalmente el cuerpo, sino que tenemos pues otros elementos que van a buscar a un elemento corona que cuando entre pues lo va a atacar y lo va a capturar. Sea cual sea, de las dos que vamos a tener, creo, en Guatemala, AstraZeneca o Sputnik, que son las que ya están. ¿Qué pasa si yo ya me vacuné? ¿Puedo donar sangre? Muy interesante la pregunta en estos tiempos, ¿verdad? Ya que estamos Ujú, en fases de vacunación, todo depende ujú. del tipo de vacuna que recibimos. Y sabemos que las Ok. vacunas están conformadas de distintos componentes, entonces, si están hechas de ARN mensajero, que son Moderna o Pfizer, puede donar si se siente bien, no importa, ¿verdad? Pero si tuvo alguna reacción a la vacuna, tiene que esperar una semana. Sin Ok. embargo, ¿verdad? Entonces, los que se vacunaron con Moderna, que fueron las primeras que vinieron, ¿verdad? Ujú. No hay problema. Básicamente, ahorita ya pueden vacunarse si se sienten, perdón, ya pueden donar si se sienten bien. Y ojo, como les digo, si tuvieron alguna reacción adversa como fiebre o se sintieron algo mal, esperar una semana post vacunación. Respecto a las otras vacunas como Sputnik o AstraZeneca o Johnson Johnson que están aplicando en los Estados Unidos también, que son realizadas por vectores virales, sí tendríamos que esperar 4 semanas después de haberse vacunado, porque todavía Ujú. con las vacunas no tenemos mucha información de cómo se depuran estos vectores virales o los virus atenuados, no tenemos información, entonces es mejor esperar el mes de que nos vacunaron
para garantizar que esa sangre que se va a donar esté libre de ese resto de virus que, aunque esté atenuado en mi paciente, si está inmunosupreso, sí podría reaccionar. Entonces, no tenemos mucha información y mejor, bajo las normas internacionales que también se aplican aquí en Guatemala, dejamos un mes. Y Edward no ha hecho la bolsa para revertirlo todavía, no ha hecho su investigación, entonces. No, todavía Todavía. no. Esta es una super investigación que sería muy bonita hacerla, ¿verdad? Pero la dejamos para más adelante. Ahorita la urgencia es avanzar con el tema. Ok, ahora, esto es alguien que preventivamente, pues, digamos, se ha vacunado y que ha gozado, digamos, voy a decir la bendición, no quiero decir que lo otro sea lo contrario, ¿verdad? Pero que ha gozado la bendición de no haberse infectado, llegar hasta este extremo donde ya existe una vacuna, haberse vacunado y se ve en esta situación. Así como mencionaba los tatuajes, puede ser que alguien diga, no, es que fíjese que a mí me dio COVID, yo sí estuve con COVID, hasta tengo, ¿qué es? Nasosmia, no acuerdo cómo es el término, incluso nunca se le quitó el tema de olores o sabores, y aunque fue hace Anosmia. anosmia, Ujú, correcto, ujú. y hace 6 meses le dio, entonces me imagino que no puedo donar a alguien que tenga ese problema. Y que es difícil también porque hasta ven diferente las personas. Ah, usted ya le dio COVID. Y me dicen, es que Edward le dio COVID. Ah, mejor que ni ven. No, pero o sea, realmente si ya le dio, ya pasó. ¿Cómo se trata este asunto? Sí, los donantes, sí, aceptamos donantes que hayan padecido COVID. Esa es una condición que ya pasó y realmente, como norma internacional, esperamos 28 días después de que hayan finalizado los síntomas y de ahí ya pueden donar, ¿verdad? Algo similar como la vacuna con el virus atenuado. Esperamos un mes para garantizar la depuración del virus. ¿Y qué? No, realmente no hay ningún reporte de transmisión de COVID por medio de la sangre. Entonces, a nivel mundial, Ujú. no tenemos reporte y como se comporta como un virus similar a la influenza, no, entonces se mal asume que trabaja igual y no tenemos ningún reporte de transmisión de COVID por medio de transfusión. Sin embargo, se espera el mes de que pasen los síntomas del paciente que pues, sufrió la enfermedad y pues lo aceptamos con mucho gusto. Ok, interesante y gracias ahí por la aclaración y dejarles algo más a la audiencia, tanto de la actualidad como pues cosas que estamos viviendo, ¿verdad? Espero que pues muchos hayan aprendido algo nuevo, ¿verdad? Especialmente aprovechando a Edward que tiene este tema de investigación y que lleva pues años en una aplicación de polímeros. Un día de estos va a ser un poliestireno biopoliestireno. No creo que le lleguemos a un biopoliestireno, pero algún día algo hará Edward. Ahí está él en investigación y le deseamos realmente pues ahí mucha bendición y muchos éxitos en todo lo que realiza para descubrir pues cómo tener esta aplicación de mejor manera y apoyar a otras especialidades y a otros profesionales, como en el caso de Keila, que básicamente desde la perspectiva del banco de sangre, cuya misión sería salvar una vida, pues es una cadena que comienza mucho más atrás con investigaciones como la de Edward. A ambos les quiero agradecer el espacio, les quiero agradecer el haber estado acá presentes y habernos compartido algo muy distinto. Antes de cerrar por completo, no sé si Edward tienes algo final que decir. Donemos sangre. Creo que esa parte es fundamental para las personas que están en un estado que lo requieren Ujú. acerquémonos a donar sangre, busquemos la manera de que es beneficioso para la persona que lo necesita y para uno que también regenera su sangre. Busquemos la manera de poder apoyar a otras personas donando sangre. Eso es lo que yo quisiera decir. Magnífico. Y pues para finalizar, Keil, ¿qué nos Pues puedes decir o compartir?
La sangre todavía no hemos encontrado un método para poder fabricarla. Hay algunos sustitutos, pero todavía no llegan a tener la capacidad y la efectividad de la sangre humana. Mientras no haya un sustituto eficaz, todo tiene que provenir de otro ser humano. Es muy importante tener la conciencia de poder salvar vidas con nuestra sangre, que realmente a nosotros como donantes no nos va a pasar nada, y si nos pasa algo, pues no es nada trascendental, como un bajón de presión, un bajón de azúcar. Y muy importante, nosotros en los hospitales actualmente tenemos todas las medidas de seguridad para poder aceptar a los donantes y no tengan miedo a asistir a los centros asistenciales que requieran y que hagan el llamado de los donantes, ¿verdad? Especialmente en esos momentos de crisis en los cuales el desabastecimiento de sangre se ha visto en todos los bancos de sangre a nivel mundial, porque tenemos miedo de asistir a los hospitales, pero pues todos los hospitales tenemos todas las medidas de seguridad y podemos salvar las vidas donando sangre en cualquier momento para cualquier persona. Magnífico. Pues bien, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, Keila, gracias, Edward, una vez más. Y pues nos vemos dentro de 15 días y la próxima semana, pues Natalie estará por acá con ustedes. Y pues muchísimas gracias una vez más. No tengo cómo realmente agradecerles, Edward y Keila, el que nos hayan compartido algo totalmente distinto y algo pues también de aplicación de ingeniería muy interesante e importante para nuestro país. Gracias y ha sido un gusto. Buenas noches.